entonces le pusimos así, primer coloquio, la imagen en el arte y el diseño y bla, bla, bla. Y vamos a tratar, espero no lastimarte con el cable. Bríncalo, bríncalo, profesora de la Facultad de Filosofía. Bríncalo, bríncalo, pero te voy a ahorcar a mí. Aquí cuando nos ahorcamos a otro, a otro. Okay. Bien, dale la que sigue. Vamos a empezar platicando de esto que insistimos, y lo primero que también quisiera agradecer fue al alumno de Nubia que casi me permite dar esto. Esto es por un alumno de Nubia que en buena medida me cede el espacio. Y versa un tanto sobre una posición generacional. Yo no lo digo con pudor. Fer, yo tengo 54 años, provengo de una generación en la cual hubo muchísimos cambios y nos toca ver una suerte de desencanto en relación con los cambios que alguna vez soñamos en la década de los 60 y la década de los 70. En ese sentido, no manches, la década de los 90 es una década un tanto aburrida, y los primeros años del siglo XXI han mostrado alguna suerte de reconversión, en lo cual mucho de lo que nosotros alguna vez pensamos y creímos quedaba o queda en desuso. Entonces le pusimos así hacia la invención de un discurso latinoamericano en la segunda mitad del siglo XX, que también tiene que ver con una posición ideológica, tiene que ver con una posición generacional. Y esta posición fue tan importante, ustedes que son alumnos de la UAM, o qué bueno que hay chicos que son alumnos de la UAM, es mucho el espíritu que anima originalmente la presencia de la UAM, e incluso de nuestra división. ¿Sí? Acuérdense que nuestra división en muchos sentidos nace con una propuesta de contra un diseño dependiente, en que ya el término dependiente planteaba una filosofía latinoamericana en que se habló de países centrales y países dependientes. Y que además, como se apuntaló el lunes pasado, pesaba mucho un libro que fue muy popular en aquel entonces, que fue Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon, que está publicado en el Fondo de Cultura Económica, y al cual trae un prólogo que son 10 páginas, tú te acordarás muy bien, doctora, que escribe Jean-Paul Sartre, en que establece muy claramente la diferenciación entre ser europeo y ser africano. Y de esto comentábamos el otro día, ¿no? Entonces, por eso se habló mucho en los 60 y en los 70, sí había la posibilidad de hacer un discurso latinoamericano, y curiosamente quienes, además de muchas ramas, lo llevaron a cabo fueron los escritores. Y enhorabuena, para eso son, no para inventar estas comedias que a veces llego a casa de mi hija y están viendo y me asusto nada más de ver la problemática. Dale, por favor. Ok, y empezamos con una frase fantástica de Jean-Paul Sartre, precisamente del prólogo al que hacemos referencia, del prólogo de Condenados de la Tierra, que dice así: nuestras víctimas nos conocen por sus heridas y por sus cadenas, y eso es irrefutable su testimonio. Abunda Jean-Paul Sartre. Basta que nos muestren lo que hemos hecho de ellas para que conozcamos lo que hemos hecho de nosotros mismos. Que es una frase brutal, brutal, que viene precisamente en el prólogo de Los Condenados de la Tierra. Dale, por favor. Ok. Para la presente exposición vamos a partir de tres hipótesis básicas que son muy importantes. Cheik, Consuelo fue alumna mía y siempre le decíamos Cheik, y siempre ella se decía Cheik, y se me quedó decirle Cheik, entonces por eso le digo sí. Ahora que ella va a ser doctora, pues bueno, tendré que decirle doctora. Pero bueno, en tanto no pase eso, le diré Cheik. Bueno, la primera. Cada generación establece el compromiso de construir la historia o su visión de la historia, y es uno de los aglutinantes importantes que la cuestiona como generación. ¿Sí? Entendiendo por esto, creando valores determinantes sociales que son significativos y diferenciándola por ello de otras en el devenir del tiempo. La segunda, no, todo grupo social, así como todo individuo, esta es una idea de
un sociólogo francés, ahorita les digo quién, de Durkheim, necesita explicarse el mundo que lo rodea, siendo por ello víctima fácil del discurso de la constitución ideológica imponente. La rebelión ante ello ocasiona una ruptura, acaso una de las apuestas más trascendentes que definen al quehacer generacional, pero sobre todo al individual. Es muy fácil, yo me caso con el discurso imperante y pues no lo cuestiono y lo asumo y ya se acabó, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a cuestionar ese discurso imperante? Nosotros, vuelvo a insistir, venimos de una generación o venimos de un grupo en los 60s en que se empezó a cuestionar todo esto. Y a veces sí llegamos al barroquismo y hacemos hippies y nos pintábamos flores. Bueno, no me toca, porque yo era muy chico, pero hicimos música e hicimos literatura contestataria frente a eso. La tercera, que es muy importante. Por último, uno de los principios básicos de la ruptura es el rompimiento de explicaciones basadas en hechos y categorías de pretensión universal. ¿Qué tenemos que anteponer? Otro tipo de categorías. Que al ser cuestionadas plantean la posibilidad de un cambio de paradigmas y con ello de los valores aglutinantes de la sociedad. A una sociedad tú le dices, te plantea estos paradigmas, de repente yo alzo la mano, no estoy de acuerdo. Se abre la posibilidad de construcción de un proyecto alternativo que chocará necesariamente con el dominante. De ahí que, da la que sigue, Angélica, por favor. Esto ha sido uno de los primeros puntos comunes que constituyen o que cohesionan la historia de América Latina. ¿Cuál? El decir de repente, no estamos de acuerdo con el paradigma imperante. Por eso nuestras revoluciones a veces dice, no estamos de acuerdo en algunas cosas, no, en otras sí. Por eso nuestras revoluciones han sido muy suaves en muchos sentidos. ¿Sí? Y traemos a colación una caricatura que es una caricatura brasileña sobre un personaje que describe muy bien Mario Vargas Llosa en un libro que se llama La Guerra del Fin del Mundo, que es Antonio Conselheiro, que es acaso uno de los personajes más importantes que ha creado la literatura latinoamericana, en que él se alza con un grupo de personajes que se hacen llamar los yagunzos y se oponen a la República Brasileña. Y asumen que la República Brasileña es el anticristo, es el demonio, es el perro, es Satán. ¿Sí? Y por eso sale la representación de esto. Fíjate cómo sale el consejero con su bastón y le está diciendo a la República, aquí no. Aquí, ahorita Che, yo creo que lo explicaba muy bien. Pero es que la revolución es ese sistema de salud. No, es una tradición y que además enfatiza muy bien Porfirio Díaz. Da la que sigue. O esto, que es una imagen de la Guerra de los Cristeros, ya en la década de los 20, estamos por celebrar en unos años el centenario de la Guerra de los Cristeros, en que de repente se llegaron a muchos fanatismos y hubo que negociar. Acuérdense, esto que narra muy bien Graham Greene en El Poder y la Gloria, en que en Tabasco les dio por tirar iglesias, ¿sí? No, todas las iglesias fueron tiradas, ¿sí? En algunos estados de este país, Michoacán y Jalisco, ocasionó levantamientos muy importantes. Dale, Angélica, por favor. Decantador generacional, historiador ya de su propia época y uno de los varios creadores de la reflexión necesaria sobre el influjo de ideas recibidas en nuestros países en la segunda mitad del siglo XX, José Pablo Feynman, que curiosamente y me encanta hablar de chismes familiares, que es muy amigo de Nicolás. Pues uno tiene que decir, una vez yo iba con Nicolás en Buenos Aires y se encuentra en Noé Gittrich y me deja hablando solo y se va a hablar con Noé Gittrich, saluda a Noé Gittrich y se queda ahí a comer, sale media hora después helándose uno, pero bueno, pues es amigo de Noé Gittrich, pues está bien, pero también si hubiera visto a Feynman hubiera pasado eso. Bueno, Feynman plantea, haciendo una interpretación de una idea de Sartre, la siguiente dos conclusiones. Dale, Sor. Una, no nos convertimos en lo que somos, sino mediante la negación íntima y radical de lo que han hecho de nosotros. ¿Qué dirá? O te alineas o niegas el paradigma imperante y das una respuesta ante lo que han hecho de ti. ¿Qué deriva una segunda pregunta que yo creo que la sintetiza muy bien Feynman, aunque a Bárcenas no le guste, pero creo que pues, tenemos diferencias, que es central? Cuando dice Feynman, ¿qué hacemos con lo que han hecho
de nosotros. De repente uno llega a la vida, pum, 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 te fabrican y de repente tú tienes que dar una respuesta. Y Feynman, yo creo que lo enfatiza muy bien, dice: el valor de un hombre se mide por la respuesta que han hecho con lo que hicieron de él. Usted es una niña del Palacio de Hierro, no estoy pensando en nadie en especial, pero tiene 18 años y da una lata espantosa. Ay, sí. O da una respuesta a eso, ¿no? Dale, por favor. ¿Y qué resulta muy curioso de la generación de los 60s y 70s? Que plantearon una respuesta radical ante el paradigma que se les estaba planteando. Uno de ellos es, pues bueno, no sé si lo conoció Nicolás conoce a todos los argentinos, bueno, pero es Julio Cortázar, que sí plantea un paradigma en muchos sentidos ideológico. Y tiene un libro fantástico, de los muchos libros fantásticos que se llama, en que invoca un personaje que se llama Fantomas, y que lo incorpora a pelear contra el imperialismo, en un relato fantástico. El otro es el mexicano Carlos Fuentes, que uno dice: no, pero es que Carlos Fuentes, yo he oído algunos comentarios muy denigrantes de Carlos Fuentes, de gente que pues ojalá le llegara a la suela a Carlos Fuentes. Algunos compañeros míos de departamento dicen: bueno, ¿para qué le dedicas tiempo a alguien que ya quisieran llegarle a la suela a Carlos Fuentes? Y otros dos que son importantes, por favor, Sor, son el colombiano Gabriel García Márquez y, por supuesto, el peruano Mario Vargas Llosa, ¿no? Sigamos, yo creo que vale la pena. Así como el filósofo Abelardo Villegas, que le dio clases a Bárcenas y que fue pariente mío, planteó la posibilidad de construcción de un discurso filosófico común a América Latina y escribe un libro que es muy importante, que se llama Reformismo y Revolución en el Pensamiento Latinoamericano. Nuestro inmediato pasado nos lleva a evaluar, más allá de lo anecdótico, si podemos encontrar un perfil que haga de las narraciones sobre América Latina la construcción de un tejido común. Hay veces que dicen: no, Argentina no se parece en nada a México. Y yo me siento más en Argentina, soy fan de River, que del América, pero bueno, eso ahorita no importa. Sí, dale. Pero sí tenemos que empezar a construir un tejido común. Y pongamos algunos ejemplos notorios en los cuales la historia común se confunde con las muchas historias que nos explican por qué las cosas son como son y no son de otra manera. ¿Sí? No creo que esté muy aburrido, creo que eso es muy importante y hay que hablarlo así, Marta. Tú me conoces pidiéndote café, a veces me tienen que conocer como profesor. Ok. Acostumbrados a la linealidad de procesos que bajo periodos acotados denomina y califica nuestra historia bajo rubros que van desde el precolombiano al precortesiano, ambos fundadores de la colonia, 3 siglos de dominación colonial que desembocan en las guerras de independencia, los conflictos entre liberales y conservadores, el surgimiento de la oligarquía criolla y los necios con el imperialismo, como que hemos reducido nuestra historia a eso, y eso no es cierto. Hasta las diferencias nacionales basadas en las distintas crisis del orden colonial, eso han querido que sea nuestra historia, pero salvo el caso de la Revolución 1910, creemos que esto es así, pero desconocemos los localismos. Y los localismos es lo que nos hace, curiosamente, ser parte de una familia común. Pongamos, por ejemplo, yo pongo esta imagen, yo sé dónde es, no manches, y tú dirías, tiene que ser en América Latina a fuerza. ¿Por qué? Porque en Europa sería muy austera. ¿Sí? Si estuviera en China, así no serían las cosas en China. ¿Sí? Si estuviera en Grecia, no sería creíble. Tú sabes que está en América Latina, no sabes dónde, pero te da un aire familiar de algo que nos es conocido, ¿no? Es una imagen que me encantó, es en Santiago, en Cuba, y tiene todos los elementos que nos empiezan a cuestionar. Y curiosamente, no sabemos de dónde es, pero sabemos que nos dice algo. La que sigue, Sol. O esta, yo creo que todo el mundo adivina, es Tepoztlán, es el convento de Santo Domingo. Si yo pongo esta en cualquier parte de imagen de América Latina, nos está diciendo algo. Entonces estamos diciendo, son los localismos precisamente los que nos están hermanando. Y dice, la historia nos convierte así en uno de los grandes mantos definitorios de nuestro propio ser, en una región que demanda que se le cuenten historias locales
con referentes cercanos y creíbles. Esto que Luis González diría la matria, para anteponer el término de patria. Y pongamos un caso que viene 100 años de soledad. Fuentes dice de esta novela, dale, Sor, dice, todo era conocido antes de que sucediese, por la adivinación sagrada, utópica, mítica, fundadora de Melquiades. Ustedes se acuerdan, es el gitano que anda de arriba para abajo y que se muere, pero luego viene, le dan permiso de venir de vez en cuando y deja manuscritos. Pero nada será conocido si Melquiades no lo consigna mediante la escritura, lo cual es una labor para nosotros. O sea, que estamos diciendo, pónganse a escribir. Como Cervantes, García Márquez establece las fronteras de la realidad dentro de un libro y las fronteras de un libro dentro de la realidad. Y curiosamente es una definición fantástica de América Latina. Somos la frontera dentro de la realidad en un libro y las fronteras de un libro dentro de la realidad. Dale, Sor, y pongamos este ejemplo. Siempre me gusta, no manches, aunque no venga al caso, como es el caso, doctora, tú me dirás, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Me gusta poner cuadros de mi familia, y es un cuadro de Fermín Revueltas que se llama El Trapiche, pero también estaríamos aplicando el mismo caso que la arquitectura. No sabemos de dónde es, no sabemos qué representa, Fernanda, pero nos está diciendo algo. Nos está diciendo algo muy cercano que ocurre en Morelos y que mi abuelo dibuja. O bueno, en este sentido hace un óleo. ¿Dale? Concluye Fuentes, dice, gracias a la visión así ganada, podemos enseguida despegarnos de los hechos, entenderlos en perspectiva histórica y asimilarnos a nuestra conflictiva modernidad. Hicimos la historia, mantenerla es nuestra obligación, pero la historia aún no termina, nos corresponde a todos continuarla. Y el escritor solo puede afectar el orden del lenguaje, un lenguaje que recibe del pasado, contextualmente asediado, determinando por las voces de los demás y por la pluralidad de lenguajes que confluyen en todo sistema social. Ahorita, por ejemplo, el profesor Jaime nos hacía una invitación a esta pluralidad de lenguajes que confluyen en todo sistema social y es parte del sentido de la vida. Pues claro. Y de esto tenemos muchísimos ejemplos. Vamos a verlos. Y todos, esto es casi una pregunta de examen, entonces todos me van a decir a qué libro me refiero. Entonces, sí, profesor. Bueno, dice, llama por tanto la atención la cantidad de libros que dentro de la generación del boom tienen como temas referentes de carácter histórico. Dice, Las andanzas del coronel Aureliano Buendía. ¿Qué libro es? 100 años de soledad. Yo debería regalar 100 años de soledad. Los patriarcas acabados. ¿Quién es? El otoño del patriarca, bravo. Simón Bolívar en la última travesía de su vida. ¿Quién es? Es lo que dice Olivia, pero también es el general en su laberinto, ¿no? Un hecho histórico formidable en la guerra de Canudos. ¿Quién es? Los de internet pueden contestar también. No daremos premio, pero bueno. La guerra del fin del mundo, ¿ok? Las memorias sobre el pasado inmediato en el Perú. ¿Qué es? Conversación en la catedral. Un amor muy antiguo entre una monja y su confesor. ¿Quién es? El amor y otros demonios. ¿Sí? Acuérdense, esto fue tan frecuente que el doctor Antonio Rubial, y esto siempre me gusta traerlo a colación porque fui alumno del doctor Rubial muchos años, escribe una novela que se llama Los libros del deseo, en que encuentra, no manches, el caso que es abordado por la Inquisición de la relación entre una monja de Jesús María, si mal no recuerdo, y un fraile, y que tuvieron un tórrido romance durante muchos años y son descubiertos cuando la monja queda embarazada. Y les va de la patada, pero es historia pura. Bueno, el derrocamiento de un dictador, ¿cuál es? La fiesta del chivo, ¿ok? La muerte de un escritor norteamericano en la Revolución Mexicana, ¿cuál es? Gringo Viejo, ¿ok? La vida de una mujer de izquierda, ¿cuál es? Los años con Laura Díaz. El ascenso de la clase media, ¿qué es? La región más transparente.
La reinterpretación sumamente ingeniosa de la historia de América Latina, toda, ¿cuál es? Terra Nostra. Y la lista no es complicada ni exhaustiva, podría hablar de libros. Y es muy curioso, la generación del boom es una generación que mucho hace historia de la literatura, o retoma la historia y la hace literatura. Dale. Por eso, otra vez, el mismo fenómeno. Es un fenómeno local, es una cruz atrial en Meztitlán. ¿Sí? Meztitlán es un pueblo en el estado de Hidalgo fantástico, que no puede ser pueblo mágico porque no puede entrar el Hayat allí, pero bueno, ya hemos hablado de los pueblos mágicos. En fin, dale, Sor. O estas cosas que no son cercanas, ¿no? Las reuniones de abuelas o tías que se dedican a coser y a platicar chismes. ¿Ustedes recuerdan este personaje fantástico de la tercera hermana de los Buendía, de Amaranta, que nunca se casa, pero se la pasa cosiendo? Y sus grandes tertulias son allí, de cuando a las abuelas, imagínate, les llevan un tocadiscos, y las abuelas nos dicen algo, dale, Sor, de estas gitanas que van a Macondo, y hasta uno de los miembros de la familia se va con los gitanos y regresa 1000 años después, o, no, todavía no, regresé, o Antonio Conselheiro en una litografía de la época. Dale, Sor. Cabe entonces preguntar, ¿cuál es la necesidad que tenemos de escribir historia y que ésta sea tan peculiarmente bien aceptada entre los lectores? ¿Sí? Yo supongo que ahorita los libros que dijimos todo el mundo los ha leído, o sea, los pesqué así a rajatabla. Pero a los muy afamados del boom se pueden agregar otros de calidad indudable que manejan el tema histórico, como son el cubano Alejo Carpentier. ¿Te acuerdas? Creo que lo comentamos en clase nosotros, una novela que se llama El siglo de las luces. ¿Sí? El uruguayo Juan Carlos Onetti, el paraguayo Augusto Roa Bastos, que incluso tiene una novela sobre un dictador que se llama Yo el Supremo. Hasta parece rector de la UAM, ¿no? Yo, el Supremo. Ahorita que saludé uno que... Ajá. El nicaragüense Sergio Ramírez, que también aborda temas históricos, o el guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Ustedes se acordarán del señor presidente, ¿no? Dale. La fascinación inmediata por el pasado inmediato es rasgo común en estos escritores. No por eso, y no sin razón, Carlos Fuentes, por ejemplo, hace un comentario en un libro de Roa Bastos y dice: Roa Bastos posee un talento especial para revelarnos en un relámpago el abismo cultural latinoamericano. Y en este sentido Fuentes es muy valioso. ¿Por qué, Nubia? Porque Carlos Fuentes cree que sí hay una novela latinoamericana, que es una posición ideológica que yo comparto. El otro día nos decían, bueno, es que puede existir o no el discurso de literatura latinoamericana. Claro que existe. Y no puedo más fuerte porque se rompe. Claro que existe. Claro que existe. Por eso esto nos interpela. Esto es Jean Huitlán. Dale. En su discurso de recepción del Premio Nobel en 1982, que es un año axial, Gabriel García Márquez hace comentarios de la mayor importancia para la comprensión de lo que América Latina fue para su generación. Al hablar de América Latina, la multitud de refugiados, perseguidos políticos, países bajo dictadura, y luego de esa absurda aventura que en la Argentina le costó más de 6.000 personas por la guerra de Malvinas, el escritor colombiano plantea la conclusión del esfuerzo de muchos de sus compañeros de batalla hecha con las plumas. Dale. Y esta pregunta me gusta, yo no conocía a Jaime, pero su sentido de la vida tiene que ver con precisamente esta pregunta que hace García Márquez. Son dos preguntas. Dice, ¿por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de cambio social? ¿Por qué pensar la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objeto latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? Estas son preguntas que hay que grabarse aquí. ¿Sí? Y qué bueno que esto fuera a decírselo al comité del Premio Nobel. Ustedes nos aplauden, ¿por qué? Porque escribimos muy bonito, o porque somos buenos arquitectos, o porque, bueno, también denos chance de gobernarnos políticamente. ¿No? Dale. Ahí está la vinculación con todo lo que planteó Víctor de narración, estética y política, que es su conclusión.
Ujú. Dale, Sor, por favor. La respuesta que dieron a lo que ellos hicieron partió de una construcción peculiar de la historia inmediata. La respuesta de esta generación. De la consecuencia de su propio discurso, de la época en la que sus vidas fueron vividas. Podemos adelantar que la construcción del discurso latinoamericano sigue siendo tan necesaria como lo fue en la colonia o con la creación del discurso nacionalista criollo. Che, que ya estudió la colonia, se acordará que es el siglo XVII el primero que alza la mano y decir, no somos España, somos distintos y generamos un emblema para identificarnos a nosotros de distintos de España. ¿Cuál es ese emblema, Sor? La Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Es la primera gran manifestación de decir, no somos España, somos América, tenemos derecho, recuperamos el discurso, pero marcamos un discurso de diferenciación. ¿Sí? Dale. Ya vamos a acabar. Me paré aquí para que no me manden papelitos, será la gran ventaja. Si no, ahorita me hago más para acá. ¿Sí? No sé por qué chiflan. Debieron haber chiflado cuando habló. No, a ver. Ok, la respuesta y enseñanza de tal proyecto va mucho más allá de recetas para chocolate, malas segundas copias y reclama además que otros escritores de importancia y no de tanta fama sean leídos como, y nada más cito algunos ejemplos, Salvador Novo, porque yo tengo la más alta admiración, Ricardo Garibay, los argentinos Roberto Arlt, incluso en Buenos Aires algún tipo me decía, lo comparamos con Borges, y si me pescas de buen humor, me quedo con este antes que con Borges. Y ahí hay uno que sabe de esto. Abelardo Castillo, que creo que es un escritorazo, Juan José Saer, el peruano Raúl Porras Barrenechea o el cubano Reinaldo Arenas. Dale, Sor. Estos somos. Y esto puede estar en Chile, en Perú, en México, etc. Dale. Tenemos el discurso y sepamos estar a la altura del mismo nos demanda. Sartre dirá, en el prólogo famoso del libro de Fanon, dice, ustedes saben que somos explotadores, saben que nos apoderamos del oro y los metales y el petróleo de los continentes nuevos para traerlos a las viejas metrópolis. ¿Sí? Ya acabó, wow. No sin excelentes resultados. Palacios, catedrales, capitales industriales y cuando amenazaba la crisis, ahí estaban los mercados coloniales para amortiguarlo. ¿Sí? Europa, cargada de riqueza, otorgó de jure a la humanidad, todos sus habitantes, los derechos humanos. Un hombre entre nosotros quiere decir un cómplice, puesto que todos nos hemos beneficiado con la explotación colonial. Y concluye Sartre, el europeo no ha podido hacerse hombre, sino fabricando esclavos y monstruos. Y la conclusión es categórica. Y esto lo dice Sartre en 61. Y la receta aplica. El europeo no ha podido hacerse hombre, sino fabricando esclavos y monstruos. Dale, Sor. Y ahí está. Este personaje fantástico de García Márquez, que se casa muy jovencita con el coronel Aureliano Buendía, que lleva a su casa sus muñecas. Dale. ¿A cambio de qué? Del esclavito. Esas manifestaciones más terribles. Dale, Sor. Fuentes propone, ya acabo con esto, que las mejores novelistas del mundo son nuestras abuelas. Yo tuve la fortuna de tener una abuela muy locuaz, hablaba y hablaba y hablaba, y no hallaba cómo callarla a veces, y mis hermanos se aburrían y yo me quedaba platicando con ella. Bueno, y las abuelas muchas veces hablaban de familia y sus quehaceres, sus sueños y proyectos. Basta decir que el proyecto de una América Latina narrada y cohesionada es un sueño de abuelos. Y llama la atención mucho esta tendencia de individualismo que dan la época actual, cuando nuestros abuelos platicaban de un sueño de cohesión. Dice que demanda de sus nietos, o sea, nosotros, una comprensión de nuestro ser y la construcción de su mejor futuro. Dale, Sor. Para esto ponemos, siempre me gusta poner este cuadro de Diego Rivera, en que sale una niñita platicándole a otra niñita lo que está leyendo en un libro. ¿Sabes lo que hacemos en la escuela?
pero que a veces tenemos que presentar hasta en estos simposios. Por eso, qué bueno que Víctor me invitó a lo de la narración, y qué bueno que este alumno de Nubia hiciera el favor, y qué bueno que me ayudara la Sor Angélica, etc. Dale. Mestitlán otra vez, para que vean la miseria que nos cobija, que es otro de nuestros puntos, pequeños puntitos que nos cuestiona a todos. Y terminamos. Dice, con la colaboración de, y siempre lo traigo a colación, de Camila, que es mi hija, que es del Palacio de Hierro, pero bueno, Vaina, que es mi perro, Michelle Donis, que es una gran amiga, Víctor Bárcenas, que me permite estas cosas, Eva Moranchel, que fue mi alumna y quedó una lata espantosa, una gran chava, la maestra Angélica de Contreras, está ya por ser maestra, entonces hay que decirle así, Eduardo Ramos Watanabe, que es mi jefe, Blanca López Pérez, que es mi amiga y es doctora, Cuauhtémoc Salgado, que ya se fue, le dio vergüenza, y SEAT TV, que nunca nadie les aplaude, pero sin ellos no se podrían hacer muchas cosas. Gracias.